A lo largo de este espacio hemos hablado acerca del regreso a clases en la mayoría de los estados del país y como era de esperarse, comenzaron a surgir ya algunos casos positivos en las escuelas. Mientras sumamos estos casos en las entidades, también van saliendo a la luz algunas fallas, deficiencias en los protocolos, en fin. Probablemente es pronto para poder hacer conclusiones. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo planeación, estamos viendo improvisación. ¿Frente a qué estamos? Le doy la bienvenida en este momento a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y también a Eduardo Manzanares, analista de casa. Bienvenidos a ambos. Estas son las preguntas que pongo sobre la mesa. Me despido, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Magda, qué gusto saludarte, buenas tardes, buen fin de semana. Pero vamos a la información. Eduardo, qué gusto saludarte. Vamos a este tema. A ver, desde mi punto de vista, luego de escuchar a los analistas que hemos tenido esta mañana aquí en Mega Noticias, ¿sí? Improvisación. Sigue la improvisación en este asunto. A ver, ya era de esperarse, y déjame argumentarlo, Eduardo, para escucharte. Ya sabíamos que iba a ocurrir, que iba a haber contagios, el regreso masivo de como lo planeó, si es que se puede decir que fue planeado el regreso a clases, porque, a ver, hay muchas preguntas que yo sumaría a las que ha dejado Magda. Tuvieron 17 meses las autoridades para haber hecho un plan de regreso progresivo para que no se diera este evento que de repente regresan millones de jóvenes y de maestros a las escuelas. No se hizo, ¿sí? Pasaron 17 meses y las escuelas que fueron vandalizadas y que no tienen agua y que no tienen baños y que no tienen infraestructura, siguen exactamente igual. No se hizo nada tampoco, ¿sí? Pudimos haber planeado un regreso progresivo por grupos, por pequeños grupos, como algunas entidades lo hicieron, Eduardo, pero no fue una estrategia nacional. Y si hablamos de estrategia, me parece que ese es el principal punto. No hubo una estrategia nacional para este regreso a clases. Llevamos apenas una semana en medio de las incidencias de Nora en los estados del Pacífico mexicano, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación haciendo lo suyo, lo que ya sabemos, en Michoacán, parte de la Ciudad de México, sí, que bueno, ellos más allá del interés de la educación de los muchachos, tienen sus propios intereses. Entonces, si hacemos todo este cóctel, se hace un regreso a clases, un inicio del ciclo escolar complejo. Sabíamos que iba a haber casos, pero me parece que ante la falta de una estrategia clara se están dando estos hechos que todavía no tienen nada que ver con el regreso de los alumnos. Quizás muchos ya venían infectados, quizás muchos maestros o docentes también venían infectados y ahora se da esta situación. Me parece que hay mucho que analizar en este tema, Eduardo. Mucho, Raúl, y lo argumentas muy bien. Y déjame añadir a esto, siendo honestos, la estrategia contra el COVID-19 en México nunca ha existido. Y realmente, desde el inicio ha sido una pandemia en el que se politizó el tema de salud y lo hemos estado viviendo ya por más de un año y medio. Entonces, pues era lógico que tampoco hubiese una estrategia para el sector educativo. Hay que recordar, Raúl, si mal no recuerdo, fue en marzo del año 2020 cuando se empezaban a platicar en los consejos técnicos escolares sobre un probable regreso a clases, los famosos municipios estrella en verde para poderlo dar, el estado de Campeche, en fin, sobre todo cuando empezaba la jornada de vacunación. Sin embargo, Raúl, esto se paró, así como no se ejerció el presupuesto para mantener las escuelas en óptimas condiciones durante la pandemia, así como no se ejerció tampoco el dinero que los padres de familia aportaron al ciclo escolar anterior para el mantenimiento de las escuelas. Bueno, pues entonces estamos viviendo hoy en día un regreso a clases inseguro y no tanto el regreso a clases seguro como lo ha querido hablar el gobierno. Y no es querer hablar mal del gobierno, sino que lo están politizando y al politizarlo pierden de vista muchas cosas, Raúl. Entonces, hoy lo platicaba con Gabriel hace un momento, aquí también en Mega Noticias. Al momento de politizar el tema, Hugo López-Gatell, al momento de que el Ejecutivo también politiza el tema de salud, se olvidan de la política en salud. Entonces, tenemos un sistema educativo muy complejo, uno de los más complejos del mundo, divididos en subsecretarías y en subdirecciones. Si ya saben hoy en día que el sector de la población más vulnerable
está precisamente de los 12 a los 17 años, incluso menores, pero sí sabemos que no se pueden vacunar menores de 12 años. Entonces, ¿por qué no permitir el regreso a clases primero en el sector menos vulnerable, tanto hacia arriba como hacia abajo de esta división quinquenal? Y se pueden evitar muchas cosas, pero parece que pues simplemente Delfina Gómez, Andrés Manuel López y demás pues están pensando en la política en lugar de la protección y la preservación de la salud de los estudiantes, de los maestros, de los padres, de los abuelos, de toda la gente, que el que tengas la vacuna no quiere decir que no te vayas a infectar, claro, y no quiere decir que no vayas a infectar a alguien. Claro, tienes toda la razón. Pero fíjate que ahorita, escuchándote con interés de eso que estás mencionando, déjame aportar algunos elementos a esto. Sí, han sido 75 semanas. Yo estoy a favor de que sea el regreso a clases. Era ya impostergable seguir teniendo este aislamiento en los niños. El daño psicosocial que se ha generado, el retraso, sí, en el aprendizaje es brutal, lo dicen todos los expertos, sí, y me refiero a expertos, a gente, investigadores de la UNICEF y de muchas partes del mundo sobre este fuerte retraso. Se habla de un 1.8 años para atrás, solamente estas 75 semanas que han estado en confinamiento los alumnos. Así es que ese tema creo que no es discutible. Aquí lo que se discute es la falta de estrategia. Yo revisaba este decálogo que acabó de 10, le quitaron 1 porque el presidente no le gustó, sí, el decálogo de regreso a las clases. Y bueno, pues lavarse las manos con agua y jabón, usar cubrebocas, mantener la sana distancia, dar mayor uso a los espacios abiertos, no habrá ceremonias, avisar en caso de presencia o sospecha de casos de COVID, inscribirse a cursos de apoyo socioemocional a través de línea, sí, y finalmente la carta que fue lo que, esas fueron las cartas que se publicó por parte de ese decálogo que no acabó cercenado luego de la molestia de la carta, que era de origen neoliberal. Y luego, sí, algunos estados, y quiero mencionarlo porque aquí me parece que también los estados han jugado un papel importante. Algunos estados han aventurado un poco más de la estrategia, si se le puede llamar, del gobierno federal. Los estados, y quiero mencionar por ejemplo el estado de Jalisco, hizo su propia estrategia con señalamientos muy concretos de qué hacer, qué es lo que está pasando ahora, ¿sí? Si un alumno sale contagiado, ¿qué tiene que hacer? Y ese grupo, solamente ese grupo, se va a su casa. Si un maestro sale contagiado y ese maestro fue de secundaria, como ya ocurrió aquí en Guadalajara, en 3 grupos, esos 3 grupos se van. Pero si el de intendencia, que anda en toda la escuela, perdón, ¿qué pasa? Si todo este tipo de situaciones se van a presentar, por eso era importante tener claridad de qué hacer y cómo hacerle, porque yo he escuchado hoy las quejas de padres de familia en esta improvisación del regreso a clases, los que se preparó para que hubiera foros reducidos en escuela presencial, pero los que decidieron en forma voluntaria no acudir y quedar en forma virtual, pues es virtualidad entre comillas, Eduardo, porque lo que realmente los maestros van a atender a los que vayan en forma presencial y los que van en forma virtual, pues aprendan en casa a través de programas de televisión que ya se han señalado, no cumplen, no dan lo suficiente para poder sacar adelante esto. Y esto significa más rezago, Eduardo. Sí, y mira, Raúl, tú mencionabas al inicio 13 meses que tuvo la autoridad educativa, el gobierno federal, para poder establecer un buen plan, un buen proyecto de regreso a clases. Déjame decirte, Raúl, que realmente hemos perdido más de 40 años. ¿Por qué digo más de 40 años? Porque México fue pionero en Latinoamérica en la transmisión de clases, en este caso fue una operación quirúrgica, la primera transmisión en México en la década de los 70, y México fue pionero en la educación a distancia. México era pionero en la educación a distancia a través de las publicaciones en revistas, en el que muchos mexicanos obtuvieron su certificado de técnico en refrigeración, en electricidad, en gas y demás, a través del correo tradicional, del correo certificado. Entonces, imagínate todo el tiempo que hemos perdido, Raúl, en el tema de una preparación
de educación a distancia y se ha dejado a un lado. Efectivamente, ahora el tema de la pandemia es otro. Y aquí acabas de mencionar algo que desde mi punto de vista es muy importante y muy interesante. La separación, que no debería haber separación, puesto que la Secretaría de Educación Pública es federal y es la que mandata y es la que tiene la rectoría de la educación en todo el país, a través de sus secretarías de educación en cada uno de los estados. Entonces está la federación, pero también están los estados y los municipios, y no ha habido una puesta en común. No. Y el caso más típico ahora está Jalisco, precisamente, en el que la federación dice una cosa, pero el gobernador dice otra cosa. Entonces, qué bueno que me dice el protocolo, que no es protocolo, son nueve acciones de 10, pero yo voy a implementar estas. Y luego llega otro estado y dice, yo voy a implementar estas otras. En temas educativos, sí es bueno contextualizar la educación, de acuerdo a cada región, claro, de acuerdo a la geografía de nuestro país, ¿no? Es un mosaico. Sí, claro, o sea, no es lo mismo enseñar a un niño del campo de Sonora a un niño del campo de Veracruz. Así es. Se debe contextualizar la educación, pero en cuanto al manejo de la educación como tal, no hay cambios, Raúl. ¿Sí? El cerebro humano no ha cambiado en los últimos 300 años. O sea, tú puedes poner hoy a un niño de Cromañón en un salón de primero de primaria y el maestro no se va a dar cuenta que es un niño Cromañón, puesto que no ha habido cambios en lo absoluto en el cerebro humano. Entonces, para ese tipo de situaciones, y ahora en caso de pandemia, pues vamos hacia allá también. Entonces, no hay realmente una puesta en común. Y si me permite, Raúl, déjame hacerte una analogía rápida en el tema del por qué no está dando resultados esta situación con el sistema de justicia penal acusatorio. ¿Por qué no ha dado el sistema de justicia penal acusatorio no ha dado resultados en México? Porque cada estado lo quiere manejar a su antojo y a como lo entendieron. Claro. Entonces, a pesar de haber un código, cada estado lo trabaja y lo maneja a como ellos lo entendieron. Entonces, los juicios orales se llevan de una forma en la Ciudad de México, de otra forma en Veracruz, de otra forma en Oaxaca, de otra forma en Sonora, de otra forma en Jalisco. Entonces, así se está queriendo ver el tema del regreso a clases cuando no, realmente no se puede. Tiene que haber medidas muchísimo más estrictas. Incluso me atrevería a decir, Raúl, que debería haber pruebas a la entrada en estos filtros escolares para que pueda llegar a dar resultado y no tener sospechas de COVID, sino tener claro quiénes sí están infectados y quiénes no. Claro, ahora, se van a dar contagios, sin duda, es parte de lo que seguramente va a ocurrir, pero como bien lo dices, no hay una estrategia federal, nacional, que haya advertido qué hacer con anticipación, cómo hacerlo y además haber hecho esto planeado, programado, Eduardo. No hubo esa planeación, no hubo esta programación, hubo el tiempo necesario, pero nadie lo hizo. Así es que ahora padecer estas consecuencias. Eduardo, muchas gracias.